El pasado mes de agosto se realizó el primer seminario iberoamericano de reducción de daños, drogas y salud pública. Y allí se abordó una visión bastante nueva, que es lo que hablamos de la reducción de daños, que está basada principalmente en el respeto de la dignidad y los derechos de las personas. Y también viene a sacar unas miradas que habían estado bastante, digamos, eh, establecidas como propias para este abordaje. Ya vamos a hablar en profundidad. Y a la falta de resultados de los programas, y digamos resultados sustantivos sobre todo, en la rehabilitación del consumo problemático de alcohol y otras drogas, se plantea este nuevo modelo o enfoque que no juzgue ni castigue moralmente, priorizando los derechos humanos y la salud pública. Un avance en el camino del cambio de paradigma respecto al abordaje de las adicciones o de la salud mental en general. Y vamos a hablar con Paulo Eguenao, director del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños, ex director social nacional del Hogar de Cristo, ahí tiene una vasta también experiencia, psicólogo experto en prevención y tratamiento de drogas y máster en drogodependencia. Así que bienvenido, Paulo, a Frecuencia Pública. Muchas gracias, Daniela. Quiero partir preguntándote, dada también tu experiencia de trabajo en terreno, con las personas directamente en el Hogar de Cristo o por el Hogar de Cristo, cuando hablamos de cómo abordábamos o cómo se aborda hasta el día de hoy principalmente las adicciones y básicamente pasta base, en su minuto neopren, por supuesto otras también bastante duras, el alcohol que es basal. Siempre hubo mucho castigo, ¿no?, hacia las personas y una actitud también paternalista que tiende, digamos, a disfrazar también ese mismo castigo, porque es autoritario y es absolutamente vertical. ¿Cómo para ti fue esa experiencia y que te ayudó a llegar justamente a este enfoque que viene también un poco de una premisa de cambio de paradigma desde la ONU? Yo, Daniela, vengo de una generación en que el tema de droga y alcohol no se abordaba en la formación. Yo creo que todavía mayoritariamente no se aborda. Me refiero a la En la formación psicología. académica Ya, y en la salud mental en general, no sí. solo en la psicología, en medicina, en trabajo social, en fin. Siempre fue un tema bastante postergado y bastante desprestigiado, te diría yo, en las carreras de los profesionales de la salud mental. Siempre fue como marginal, como un ámbito un poco oscuro, muy abandonado. Y eso llevó en parte a que las personas que se veían afectadas por trastornos por consumo de sustancias se empezaran a juntar y surgieron metodologías de autoayuda, que fueron las que mundialmente, estoy hablando de la década de los 50, los 60, inclusive los 70 y de los 80, se reunieron para buscar y generar metodologías y formas de autoayuda al margen del mundo profesional y por lo tanto al margen de la evidencia y de la ciencia. Y eso fue una gran cosa porque finalmente al no haber prácticamente nada, ¿Mm? las propias personas afectadas se reunieron para apoyarse mutuamente. Y surgen los movimientos de comunidades terapéuticas, muy anteriormente surge Alcohólicos Sí. Anónimos, en fin. Y en ese quehacer se implementaron una serie de prácticas que en ese minuto fueron vistas como correctas, adecuadas, y que con posterioridad empiezan a ser cuestionadas cuando ya el mundo académico, la ciencia, la evidencia, empieza a hacerse preguntas respecto de qué tan adecuadas eran estas prácticas, qué tan respetuosas eran estas prácticas, qué tan eficaces eran estas prácticas. Y eso viene ocurriendo, te diría yo, los últimos 25 años. Y por lo tanto, cuando tú miras para atrás, tú dices, claro, se generaron unas metodologías que hoy día las entendemos como abusivas, autoritarias, maltratadoras, yo te diría inclusive vulneradoras de derechos fundamentales de las personas. Y eso fue, de hecho, constatado en un informe de la CICAT, de la OEA, del año, creo que fue el 2013, uno de los primeros informes que se llamó El problema de las drogas en las Américas. Y el diagnóstico que hacen desde la CICAT de la OEA es que es un sistema que está fragmentado, al margen del sector público, desfinanciado, muy poco riguroso, sin base en evidencia y con serias dudas respecto de los derechos, del cuidado y la protección de los derechos humanos de las personas que están sometidas. De esa generación vengo yo. Yo me formé, me encontré con el tema de las drogas y el alcohol a partir del trabajo en pobreza.
Yo trabajé 38 años de mi vida en el hogar Wow, de Cristo. toda una vida. Partí trabajando como voluntario cuando estudiaba psicología en la Universidad Católica, con niños que en esa época denominábamos niños neopreneros, era Mm, como el concepto, sí, digamos, consumo con un, neopren. con un 43,5% de pobreza en Chile, el consumo de solventes volátiles, niños que estaban en situación de calle, un país desgarrado por la dictadura, en fin, un contexto muy complejo. Y eso me fue llevando a la pregunta de decir, bueno, ¿qué hacer? Me formé en esas metodologías. Parte de la formación que tuve fue en Colombia. Me fui unos meses a vivir a Colombia y la formación era vivencial, Daniela. O sea, tú te ibas a formar como profesional y la formación era venga y vive como si fueras una persona más afectada dentro del programa. Yo fui un paciente más Mm. en los modelos de comunidad terapéutica y por lo tanto salíamos a replicar sistemas que son fundamentalmente ineficaces y maltratadores. Esa ineficacia, a propósito de lo que señalabas, ¿no? De que humilla, denigra, es también vertical. ¿En qué se veía? Porque más lo estadísticamente, o sea, porque mucho se exige la abstinencia total, ¿no? Y se exige dejar de frentón. Y se alega contra la voluntad de la persona, que no lo estás haciendo bien, vas a fallar, entonces no, ya, ok, eso un poco también lo leía en tu entrevista que está ahí en el Hogar de Cristo, el tocar fondo, sí, para que aprendas, que un poco también lo que se replica en una cultura punitiva, ¿no? A propósito del sistema carcelario, la poca reinserción, lo que llamamos rehabilitación en general. ¿Cómo tú veías que, dónde fallaba, o más bien te cuestionabas a propósito de tu experiencia Sin en duda, Colombia? Ya, pero sin cuéntanos un duda, poco eso. pero sin duda. Mira, Sí, si no, no hubieras llegado a donde estás viene, ahora. claro, viene de esta misma tradición conceptualizaba el ¿Mm? problema de los trastornos por consumo de sustancias básicamente como una enfermedad de carácter Sí. y como un déficit moral. Y por lo tanto, las estrategias utilizadas eran tremendamente confrontacionales, mucho grito, mucha amenaza, mucho la propuesta del abandono, el tocar fondo, que inclusive lo avaló la Organización Mundial de la Salud durante un tiempo, era la propuesta de que el extremo sufrimiento, calle, cárcel, hambre, enfermedad, soledad, iban a llevar a las personas a romper este estado de negación en el que se encontraban. Se Mm. planteaba que la enfermedad de la adicción era la enfermedad de la negación. Los drogadictos eran personas que estaban en un estado profundo de negación y que para romper esa especie como de costra de autoengaño, las personas tenían que llegar a un sufrimiento extremo y que ese dolor y sufrimiento extremo provocado por todas estas vivencias que te mencionaba yo iban a hacer que las personas finalmente reconocieran el estado en que estaban y se Mm. dispusieran genuinamente al cambio. Detrás de esto no había nada de evidencia, Daniela, Mm. nada. No había investigación. Se suponía que el cambio era una suerte de decisión Mm. ética, moral, y que el discurso que nosotros escuchábamos en esa época, el que quiere puede. Sí. Si tú quieres cambiar, puedes. Lo que pasa es que tú no has cambiado porque tú no quieres, pero siempre la Bueno, responsabilidad era respecto del usuario, respecto de los pacientes, respecto de las personas, pero no hubo hasta, yo te diría, comienzo de la década de los 80 en el mundo, un cuestionamiento en relación a los modelos. ¿Y no serán los modelos los mm, equivocados? ¿Y qué pasa con nuestras prácticas? ¿Y qué pasa con nuestra formación? ¿Y qué pasa con nuestras competencias? La pregunta de cómo cambian las personas verdaderamente. ¿Cambian de un momento para otro? Falso, eso no es así. Los seres humanos cambiamos a través de un proceso, no solamente respecto del tema de las dependencias o de los todo en la trastornos por uso de vida. sustancias, las relaciones de pareja tóxicas, el cambiarse de Sí. trabajo, el estudiar una cosa versus otra, el irse a vivir a otra ciudad, el irse de la casa de los papás. Y Es con un avance y retroceso, además. Exactamente, Claro. es un proceso en primer lugar Exacto. que toma tiempo y es tremendamente individual y personal y está marcado por la ambivalencia. En ese minuto, para nosotros la ambivalencia era signo de un ego frágil. Hoy día la entendemos de la evidencia como signo de un ego saludable. El entrar en estados de ambivalencia es normal y saludable. Cuando a ti una amiga te dice, y tú estás en una relación compleja, y te dice,
Ay, sal de ahí, Dani, sal de ahí. Sal de ahí y tú de Claro. repente sales y después vuelves. Mm. Y la reflexión era, pero ¿cómo? ¿No habías dejado de...? Y uno se da cuenta que en realidad esto de estar en un minuto acá y de estar en otro... Ver cuáles son los pros y los contras de cambiar. Fíjate, los contras de cambiar. Esa es una pregunta que los modelos tradicionales nunca se hicieron, porque era concebido casi como una suerte de permiso. La pregunta hoy día fundamental desde el punto de vista terapéutico, y hablaremos como eso ya más en la psicoterapia, digamos, es que es un terapeuta que está dispuesto a preguntar no solo las cosas malas de tu consumo y las cosas buenas de dejar de consumir, sino que además de eso, que está muy bien y es muy correcto, es qué tiene de malo para ti dejar de consumir, ¿sí? Permitís ¿Y qué esa tiene pregunta. claro, y qué Sí. tiene de bueno para ti seguir consumiendo? Fíjate que eso en las relaciones de muchas veces de pareja, y eso en terapia familiar, se trabaja mucho. Bueno, en esta relación que te tiene tensionada, cansada, angustiada, hay algunas cosas que son positivas por las cuales tú permaneces y la respuesta de las personas es, y se puede hablar de eso, sobre todo en el tema de droga, que es un tema tan moralizado históricamente. Bueno, nosotros en el Hogar de Cristo, trabajando con personas en situación de calle, Daniela, eh, en esta propuesta de vivienda primero, que fue también un cambio de paradigma muy importante, una pregunta fundamental para las personas es, ¿qué vas a perder al Sí, dejar de consumo. vivir en la calle? Claro. ¿Qué duelos? Es que si no nos hacemos esas preguntas en una relación de colaboración, la persona después se ve enfrentada sola, casi con la reflexión de que yo no tengo derecho o no puedo ser tan desagradecido como para empezar a argumentar que hay razones por las cuales me va a costar y me va a costar mucho dejar la situación de calle. Porque desde fuera, si tú me preguntas a mí, ¿qué tiene de bueno vivir en la calle? Nada. Pura negatividad, riesgo, peligro, hambre. Sin embargo, la vivencia de las personas Que está ahí. en calle está Sí. ahí y yo no tengo esa capacidad. Por lo tanto, pregunto, ¿hay algo en el minuto que tú dejes de vivir en la calle y pases a formar parte de un contexto de vivienda donde tú vas a tener tu espacio? ¿Hay alguna pérdida ahí? ¿Va a haber algún duelo? ¿Vas a echar de menos algo? Conversémoslo ahora, no después solo angustiado. Este paradigma lo que empieza a hacer gradualmente es a cuestionar las prácticas, los modelos, los antiguos conceptos, las ideologías que subyacían a esta mirada que, como te digo, se construyeron de una manera que uno no puede más que respetar, porque era una situación de abandono, de no involucramiento profesional, del mundo académico, del mundo médico, de la salud mental, de la psicología, durante décadas, que solamente en los últimos años ha venido a tener presencia y, creo yo, finalmente a zanjar de alguna manera este debate y abrir puertas que antes estaban cerradas y donde las personas que pensábamos de esta forma éramos considerados parte del problema. Paulo, es súper interesante que hables justamente de las personas en situación de calle que han aumentado considerablemente después de la pandemia y algo que sin duda tú ya conoces muy bien por tus casi 40 años que estuviste ahí en el Hogar de Cristo. Yo siempre me pregunto y me pasa a propósito también que está muy vinculado, y eso es lo que señalan los expertos, yo nunca he conversado más que 2 minutos con una persona en situación de calle, pero el tema de la salud mental. ¿Dónde está el límite entre la libertad y el abandono o el abandono de la sociedad? Porque siempre se dice, y ayúdame a entender si es un prejuicio o desinformación, que las personas no quieren ir cuando las llevan, a propósito de los códigos azul, cuando hace mucho frío, todas esas cosas, no quieren ir a un refugio, aun cuando tengan un lugar caliente, abrigado, un consomé, un pancito, lo que sea, ¿no? Las personas quieren seguir en su propio espacio fuera de esta sociedad, por las razones que sean, y además fuera de una sociedad que les impone una norma de las cuales ellos no participan, no quieren participar. ¿Cómo está el límite ahí? Que un poco también está relacionado con las personas drogodependientes o alcohólicas. Siempre me pregunto hasta qué punto. Mira, nuevamente, como cuando nos abrimos la posibilidad de escuchar a las personas y somos capaces de salirnos de la retórica en la que hemos sido formados tradicional, en el sentido de decir, mira, es invierno, hace frío, el ambiente externo es muy hostil y puede tener consecuencias graves para la salud.
te estamos ofreciendo un albergue donde vas a estar bajo techo, donde vas a tener un lugar seco en el cual dormir, y vas a tener alimentación, y las personas lo rechazan. Y se genera una reacción. Bueno, les estamos dando una oportunidad y no la toman. La pregunta real es, ¿les estamos dando una oportunidad a partir de lo que ellos o ellas consideran lo mínimo necesario para salir de la situación en la que están? ¿O es un modelo que está ahí? Entonces, cuando uno conversa con las personas, dice, mire, tengo que dejar a mi perro o a mis perros. Sí. Y mis perros son mi familia, po. Mis perros son mi familia, mis afectos, mi ternura, mi cuidado, mi protección, mi pertenencia, mis vínculos profundos. Yo a mis perros no los abandono, mis perros. Voy a un lugar masivo, literalmente de cientos de personas. Me expongo y estoy mucho más vulnerable para ser robado en un contexto de un albergue. La pregunta empieza a ser entonces, digamos, bueno, ¿qué es lo que se requiere mínimamente para que la persona pueda salir de la situación de calle? Y lo que empezamos a ver es que cuando cambiamos el paradigma, las cosas empezaron a resultar, Daniela. Antes, para tú poder disponer de acceso a una vivienda, y tú eras una mujer que llevabas 20 años en la calle, con temas de consumo de alcohol, tenías tu diabetes absolutamente abandonada, con muchos problemas de salud, Expuesta a abusos sexuales. expuesta, con muchas dificultades. ¿Qué es lo que te pedía el sistema, digamos? Deja de tomar alcohol, consíguete un trabajo, por mínimo que este sea, mantén el trabajo, retoma tus cuidados en salud, etcétera. Dame evidencia de que tú realmente estás dispuesta a cambiar tu vida y finalmente yo te voy a dar acceso a un cambio de vida en términos de la disponibilidad de una vivienda. Cuando el paradigma cambió y la gente empieza a hacer una reflexión mucho más técnica, decir, a ver, pero para que las personas cambien su vida, dejen la calle, dejen de consumir, retomen los cuidados de salud, logren conseguir un trabajo y mantenerlo, lo mínimo que se requiere es un desde dónde hago yo eso, un lugar estable, cuidado, predecible. Todos los que nos están viendo y nos están escuchando en algún minuto que han estado en momentos de dolor y de sufrimiento, entienden que su hogar o el espacio que lo pueden entender como hogar fue el refugio fundamental desde donde empezar a reconstruir gradualmente la vida después de una experiencia de crisis, de trauma severo, de victimización, de conflicto grave. Me vuelvo a mi núcleo, estoy en mi entorno que me brinda una seguridad básica para desde ahí empezar a construir. Y cuando hicimos eso y colocamos este concepto de vivienda primero, que en inglés surge ya hace más de 20 años, Housing First, para lograr todo esto, primero vivienda, hoy día los resultados son extraordinarios, Daniela. Extraordinarios. O sea, sorprendió, inclusive a nosotros esperábamos buenos resultados en una serie de indicadores, pero con creces los resultados superaron esa expectativa. Por lo tanto, nuevamente, aquí estamos llamados a escuchar a las personas. El cambio es personal y es individual. ¿Cuáles son tus prioridades? Cuando tú venías a una consulta o a un programa terapéutico como una mujer con problemas de alcohol de muchos años, mi respuesta programada era, Daniela, nada de lo que te ocurre va a dejar de ocurrirte hasta el minuto en que tú entiendas, asumas y aceptes que eres alcohólica y que tienes necesariamente que dejar de consumir alcohol para que toda la situación de tu vida familiar, relacional, de salud, laboral, cambie. Si no asumes eso, nada va a cambiar. Absolutamente falso. Y resulta que perdíamos gente, los resultados eran dramáticamente malos, nos iba muy mal en el mundo de las propuestas de salud mental respecto de los temas de dependencia a drogas. Los resultados eran muy malos. ¿Y qué fue lo que la evidencia nos empezó? El fracaso. Absolutamente. Y la evidencia nos empezó a mostrar que lo primero que tenía que preguntar era, Daniela, ¿tú viniste acá? Eso ya es una motivación fundamental. Por algo estás acá. Por algo llegaste. ¿En qué te puedo colaborar? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo más importante para ti? Sin la militancia ideológica de que
a la Daniela le pasa lo que le pasa porque es alcohólica y mientras no deje de ser alcohólica, nada bueno le va a pasar. En la medida que yo rompo ese esquema, salgo de eso y me dispongo a preguntarte, Daniela, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué puedo colaborar contigo para ir gradualmente mejorando tu vida? Toda esa trayectoria nueva, ese cambio de paradigma, que finalmente es un cambio epistemológico, Exacto. va a llevar a tener muchos mejores resultados, inclusive respecto del tema de drogas. Yo te diría que ahí está la esencia de lo que la reducción de daños es en términos de principios y fundamentos. No es tanto un cambio de técnica psicoterapéutica, sí hay cambios de técnicas sociales como las que Pero hemos más una hablado. mirada, un cambio de enfoque. Absolutamente, absolutamente. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, Paulo Guenau, director, y vamos a hablar también del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daño, que lo ha explicado muy bien en realidad con los ejemplos. Vamos a la música, ya regresamos. Bueno, retomamos la conversación con nuestro invitado esta tarde acá en Frecuencia Pública. Me parece un tema no solo sumamente interesante por el cambio de mirada y sobre todo muy necesario cuando estamos en un país con crisis en la salud mental, no de manera exclusiva, pero sabemos que a nivel de OCDE y a nivel de región, y siempre rankeamos súper mal en cuanto a la salud mental, ¿no? Se habla mucho de que las y los chilenos tendemos mucho, a lo mejor no con diagnóstico, pero a lo mejor sí, a la depresión, bajados de ánimo y mucho consumo además. A lo mejor no tan problemático estadísticamente, aunque sí lo hay, y tú lo sabrás porque has trabajado también con Senda, por supuesto. El tema de la marihuana, el tema del alcohol, es como ya como el cigarro habitué, digamos, es parte de nuestras costumbres. Y evidentemente, o sea, las personas consumen drogas y no sé si evidentemente, quiero sacar esa palabra porque es muy taxativa, pero cuando uno llega a consumir droga de una forma tan, digamos, excesiva y que te hace perder un norte, hay cosas, porque la droga hay cosas que hay detrás que uno quiere ocultar, a propósito de la negación o para la sobrevivencia, cuando te duele demasiado el mundo, cuando te duele haber sido víctima de abuso sexual, de violaciones, de abandono, de violencia intrafamiliar, de la misma pobreza, de la misma hambre, etcétera, etcétera, es un escape. Entonces, claro, no es llegar, como tú bien decías en la primera parte de la conversación, Paulo Guenau, sí, déjalo de frentón y todo se va a solucionar de aquí en adelante, pero tú tienes la llave o la varita mágica para esto. Tú me estabas hablando, cuando escuchábamos la música, ¿no? De justamente, insistamos un poquito en este tema de las personas en situación de calle, que es elocuente, porque se confluyen varios factores de vulnerabilidad, de abandono, o de donde nosotros hemos aplicado, ya sea las personas desde los municipios, los asistentes sociales, los psicólogos, las autoridades, la política pública, este enfoque paternalista. Cuenta un poco lo que estábamos hablando respecto a esas preguntas y a esos mitos que hay respecto a cómo abordar el tema. Antes de responderte, Daniela, quiero retomar algo que tú mencionaste recién. Dale. Tú dijiste algo, el consumo de drogas puede ocultar alguna necesidad, alguna carencia, alguna... Fíjate que en la década de los 80, si no me equivoco, comienzo de los 80, en que veníamos con todavía muy fuertemente con esta tradición que ya hemos relatado, hay un psiquiatra norteamericano que murió hace no muchos años, el doctor Edward Kantzian. Edward Kantzian, profesor de psiquiatría de Harvard, un tipo muy destacado, que argumenta en dos libros que él publica lo que se denominó la hipótesis de automedicación. Él es uno de los primeros en decirle al mundo, francamente, y tuvo costos importantes en términos de las críticas hacia él, dice, el consumo de drogas puede ser entendido como un intento de autocuidado por parte de las personas. Fíjate, lo rupturista. O sea, en una sociedad, además como la norteamericana, que yo conozco muy bien, viví 9 años de mi vida en Estados Unidos estudiando, que aparezca un psiquiatra de renombre de una universidad muy prestigiada, que diga y argumente en textos publicados
el consumo de drogas puede ser entendido como un intento de autocuidado por parte de las personas. Entonces era como casi abrir la puerta, digamos, a cuestionar todo el modelo, que después se denominó la hipótesis de automedicación. Lo que él hace fundamentalmente es decir, las drogas funcionan. Las drogas hacen que personas angustiadas se desangustien. Las drogas permiten que personas con depresión aminoren los síntomas. Las drogas permiten que personas con historia de trauma, victimización, maltrato, tengan menos episodios profundamente disfóricos. Las personas consumen drogas por distintas razones. Si nosotros no somos capaces de preguntar esas razones y solamente nos vamos en la retórica confrontacional, lo que pasa que tú no tienes la voluntad para dejar de hacer lo que estás haciendo, y mientras toda esa historia autoritaria, vertical, paternalista. Para la que no nos ve, me está apuntando con un dedo como de lago para hacer el personaje, sí, del autoritario. Me parece muy bien. Sí, es que como nos están viendo en YouTube, pero otros nos están escuchando en la radio. Así lo hicimos. Sí, exacto. O sea, la arrogancia de los modelos de imposición, de abstinencia, de imposición, porque la abstinencia no tiene nada malo, es muy buena la abstinencia. Digamos, estamos en el extremo de una excelente reducción de daño. Claro. No es para nada fácil, digamos, pero la imposición dogmática, abusiva, y no solo eso, es o tú haces lo que te estamos exigiendo, o sal por esa puerta, enfréntate a la calle, tu familia te va a desvincular, vas a pasar hambre, frío, vas a estar en la cárcel hasta que toques fondo y te des cuenta que realmente tienes que volver por esa puerta con una actitud distinta. Entonces estaba la propuesta del abandono terapéutico. Claro, sí, te dejo. El incumplimiento del derecho a la salud como un derecho humano fundamental, digamos, una cuestión te cierro las puertas si no cumples con mis estándares. Y con Kantian entonces abre la pregunta a estos procesos de las metodologías de ayuda, incluyendo la psicoterapia, digamos, a preguntarle a la persona cuáles son tus prioridades, lo que hablábamos antes, cuáles son tus necesidades, siempre anteponiéndose a la posibilidad de que en este espacio conversemos o nos anticipemos en la medida de lo posible a lo que te va a ocurrir 2 semanas más adelante. ¿Qué cosas para ti tiene de bueno tu consumo? Ya sabemos que tiene una serie de cosas que son negativas y por algo estás acá. Salud mental, temas laborales, temas familiares, relacionales, con los hijos, jurídicos, legales, penales, en fin, tenés una constelación de factores que están hoy día tensionando y angustiando, dificultando tu vida. Pero eso no es suficiente, tenemos que mirar la otra parte. ¿Qué sigue siendo positivo? ¿Cuáles son los aspectos que para ti son fundamentales, que te otorgan en términos positivos el consumo? Y ahí aparece Kantian, cuando dice, cuidado, no nos quedemos solamente con esa mirada, miremos ambas caras de la moneda. Que sea permitido que alguien te diga porque me siento placer, siento distensión, siento disfrute. Bueno, todo eso tiene que aparecer en las relaciones de ayuda. Y también tiene que aparecer de que yo te voy a argumentar desde mi lado, ¿cierto? De que el cambio es positivo. El cambio es bueno, el cambio trae alegría, el cambio trae mejoría, pero el cambio trae tensiones, exigencias, dificultades, y la pregunta, la responsabilidad desde el punto de vista del terapeuta es, ¿tienes tú en este minuto las competencias, las habilidades, la capacidad emocional de tolerar las exigencias y demandas que el cambio va a generar en tu vida sí o sí? O sea, ¿qué hay de negativo, entre comillas, del cambio? ¿Qué te va a traer de tensión del cambio que hace que muchas veces la mayoría de las personas fracasen? Y después nos encontramos con que nos hacemos la pregunta de decir, pero si estaba tan bien, aquí tenía todo claro. Permitimos, abrimos el espacio, generamos un entorno de contención y seguridad mínima para que la persona frente al terapeuta pudiese argumentar todas las razones por las cuales no cambiar, más todas las razones por las cuales seguir haciendo lo que estaba haciendo y no querer cambiar. Ese balance decisional es algo que la reducción de daños toma yo te diría, como un elemento central, fundamental. Explorar la ambivalencia, Daniela, y hacerlo sin prejuicios, sin dogmas castigadores, abiertos a este diálogo para acompañar a la persona en un proceso que es muy complejo.
No solamente sobre el tema de droga, te insisto, puede ser Eso. cualquier otra conducta. Quería detenerme ahí, Paulo Eguinau, a propósito del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños, porque como lo señalabas al inicio, esto es aplicable no solo, o este trabajo y esta mirada y este respeto, porque finalmente es eso, que Absolutamente. pareciera tan básico de Sí, perogrullo, pero muchas veces lo saltamos con estas conductas, así es. digamos, humillantes o violentas finalmente al otro, que siempre es paciente, pasivo, ¿no? Y Ujú, que no tiene idea porque está mal de la cabeza y no tiene carácter y qué sé yo. así es. Entonces, cuéntanos cómo trabaja el instituto. Es más o menos nuevo, tiene formación. Y a propósito de lo que tú señalas, que es tan necesario, las relaciones que se llaman tóxicas o problemáticas, dolorosas, Conductas de riesgo en general, conductas de ¿ah? riesgo en general. Sí, sí, Exacto. ¿Cómo sí. trabaja el instituto, Paulo? Mira, el instituto, Daniela, viene de una tradición del Hogar de Cristo. Yo te diría desde hace unos 18 años atrás, eh, cuando yo era director ejecutivo de la Fundación Estamos Paréntesis. hablando de la Génesis o el Génesis, instituto. Ya, Génesis, Génesis. como del inicio de Perfecto, la perfecto. reflexión, digamos. Ya, sí. Todas estas experiencias, lo que te he relatado de nuestra formación, nuestra historia, en fin, eh, y cómo nos fuimos dando cuenta a partir del contacto con la realidad y que nos quedábamos siempre con una sensación eh, por un lado, de maltrato, de no completitud, de que había algo esencialmente negativo en la manera en que habíamos sido formados y entrenados para brindar un servicio de salud. Siempre hubo una suerte como de contrapunto emocional que nos hizo muy gradualmente empezar a buscar respuestas fuera. Yo el año 2000 me fui en una beca a Estados Unidos a conocer el modelo de reducción de daño me encontré con respeto, cuidado, dignidad, eh, con una actitud esencialmente de salud pública. Esto es lo mejor que O podemos sea, hacer. era liberador, era cercano, era sin retos, fíjate, una anécdota que Dale, creo que sí, es me encanta. preciosa, digamos. Yo estaba en Chicago, eh, en la Alianza para la Reducción de Daños, en un programa que ellos tenían, donde salían unos buses grandes, enormes, adecuados especialmente para estos servicios. Era un servicio basado en profesionales. Se instalaban en la noche en determinados barrios de riesgo, abrían unas puertas centrales y tú entrabas al bus y en el bus tenías la primera parte, que acá había unas mesas de vapor donde tenían sopa, café, tenían unos sándwiches envasados, al frente había un pequeño sofá, acá había unos canastos con elementos para la protección y el cuidado de la sexualidad. Al fondo había un pequeño box médico cerrado y aquí circulaban voluntarios y voluntarias, gente con formación terapéutica, en fin, Un bus abierto a... abierto al público Ya, de reducción perfecto. de daño. Ok. ¿Ya? Había intercambio de jeringa, ¿Ya? había un sistema Ah, de intercambio con una realidad muy distinta a la nuestra, cierto consumo de opiáceo endovenoso, sí. sobre todo en esa época, etc. Debe haber sido las 3:30 de la mañana y entra una trabajadora sexual transgénero, muy deteriorada, muy angustiada, muy asustada. Entra, se sienta, le dan un vaso de agua y le preguntan qué podemos hacer por ti. Y ella dice, yo necesito cambiar mi vida, porque si yo sigo así me voy a morir. Entonces, en ese minuto había una terapeuta mujer, no recuerdo bien si era una trabajadora social clínica, se le acerca y le dice, ¿en qué te gustaría que nosotros te apoyáramos? Fíjate que ya de por sí no estaba, ¿cierto?, de cómo es posible, mírate los brazos, está llena de úlceras, producto de las inyecciones, está en la calle mientras tú no tomes la decisión de cambiar. Esa retórica tradicional, absolutamente ausente. Cercanía, cariño, acogida y sobre todo escuchar más que decir. ¿Qué podemos hacer por ti? Y ella dice, yo necesito irme a un lugar en el cual poder pensar de manera tranquila durante un tiempo lo que me pasa. Entonces la terapeuta le dice, ok, le dice, nosotros te podemos derivar a una primera consulta rápida mañana para que tú puedas solicitar esa transición. Y la terapeuta le dice,
Ok, le dice, mañana ¿te gustaría estar en una entrevista con un hombre o con una mujer? Nuevamente una sorpresa. Sí. Que yo Per- tenga, que yo pueda elegir. ¿Perdón? O sea, ¿no era lo que le tocó y que se dé con una piedra en el pecho? Y ella dice, Sí. yo preferiría una mujer, me sentiría más cómoda. Perfecto, dice, mujer. ¿Dónde, dónde vives tú? Tenía un mapa del ¿Mm? centro de Chicago y ella dice, yo vivo acá entre estas calles. Perfecto, el centro de salud mental que te correspondería es este. Una mujer. ¿A qué hora te convendría? ¿A qué hora tú podrías estar? Y ella dice, no, antes de las 5 de la tarde, imposible. Yo trabajo toda la noche, Tengo que dormir. me acuesto a las 9 de la mañana, Claro. por lo tanto, antes de las 5 no me podría comprometer. Perfecto, le dice. ¿Te parece a las 6 de la tarde? Sí, le dice ella, a las 6 de la Tú tarde. estabas presente Sí, viendo toda esa al situación lado. y estabas No, sorprendidísimo, yo estaba emocionado, Daniela. emocionado. Si bueno, tú me transmites la emoción porque me Emocionado. llega a mí. Es que esto era otra forma, era otra Y manera, cachai que no nos debería era otra sorprender, si actitud. ese es el tema, no nos debería sorprender, porque eso Re- lo vemos en las consultas privadas o en cualquier, incluso en un CEFAM lo podríamos ver, no, a veces no tanto, es que pero no nos debería respecto del sorprender. tema de drogas, no es No, así. po, No exacto. es así, ¿cachai? Y ella, y no solamente sigue y le dice, ok, le dice, si vas a llegar más tarde, anda igual. Mm, De todas maneras te vamos a atender. Pregunta que sigue. ¿Tienes dinero para pagar el metro, el bus? para moverte. Puede ser, dice ella, Mm. depende de cada noche cómo me vaya. Le pasa un voucher y le dice, aquí tienes un voucher para que tomes el bus y anda de todas maneras. ¿Qué más? Y ahí me duele mucho el brazo derecho y aparece una enfermera, un enfermero, no recuerdo bien en ese minuto, y va al lugar del fondo cerrado, un pequeño box donde le hacen curación. Sale, se sienta y empieza a tomar una sopa caliente y la sensación que yo tuve era de tener a esta persona siendo acogida, respetada, cuidada, protegida, con una dignidad. Y yo dije, yo soy de aquí. O sea, perdón, yo soy de esto. Y de a poco, a partir, fíjate, te estoy hablando hace 24 años atrás, empieza una suerte de integración conceptual, teórica, técnica, en lo que hoy día el Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños recoge. Nosotros ya hemos traducido 2 libros, el último que tradujimos es el de Pat ¿Cómo se Denning y llama? Jenny Little, practicando la psicoterapia de reducción de daños, 2 mujeres maravillosas que estuvieron con nosotros hace un mes atrás, tuvimos 2 seminarios, uno en Santiago, uno en Temuco, un taller clínico en Santiago, un libro increíble, y el instituto, Daniel, desde esa tradición de muchos años, con un grupo de Sí. compañeras y compañeros que vivimos esa experiencia, hoy día es un instituto que tiene la misión de promover el modelo. Lo que Eh, llamaríamos formación, Paulo. es que son 4 ejes. Yo te Ya. diría en primer lugar formación, capacitación, transferencia tecnológica, como una de las primeras cosas. En segundo lugar, la incidencia en política pública, la Eso, incidencia, vital. el cambio de las políticas, incidencia, en fin. En tercer lugar, la colaboración. Colaboración iberoamericana, es un Mm, instituto iberoamericano. sí. La realidad a nivel de la región es dramática. Por lo tanto, buscamos la manera de poder relacionarnos con profesionales de distintos países que están en este tema, digamos. Y finalmente la investigación y la generación de conocimiento. Nosotros no somos un instituto que vamos a generar programas de atención directa a personas, lo Ya. hemos hecho durante Sí. 40 años de nuestra vida. Este es el minuto más bien de trabajar desde esa perspectiva. Sí. Por lo tanto, ahí está nuestro sitio web. Y para generar la masa crítica, generar los cambios, el cambio de paradigma a propósito. Cambio de paradigma y Sí, empezar lo que nosotros tenemos claro, que este es un cambio, Daniela, es un cambio eh, es cultural. Y absolutamente. esto toma años. ¿Ah? Generaciones más jóvenes están mucho más disponibles y generaciones jóvenes de profesionales que vienen saliendo del mundo de las universidades, donde todavía tenemos ahí un debe enorme. Yo estoy en la radio Yo de te una quería, universidad sí, te y quería creo preguntar, que ¿tú dialogas como director del mismo Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños daño. con las universidades, con tu misma casa de estudio, la Sí, católica, sí. tú eres de la católica, ¿no es cierto? Yo hice muchos Eh, años clases en la Católica, sí, claro. hay forma también de permear esta mirada, este cambio también de paradigma con los que están en formación. Nosotros el instituto lo formamos hace
3 meses, 4 Ya, meses, sí, digamos, están en términos partiendo. formales. Lo inauguramos el seminario a comienzos de agosto. Mm. Pero claro, eso es parte de nuestra pega, de nuestra misión, definitivamente. Es ir formando una masa crítica, generar alianza con el mundo académico, universitario, la formación y sobre todo, Daniela, a esta perspectiva que ya de por sí es positiva cuando tú dices el piso es derecho humano y respeto a la dignidad de todos, sobre todo con un enfoque salubrista, pero basado en evidencia. Evidencia científica, no más retórica, sí, Sí, sobre ideologizada, militantes no me cabe la más mínima duda, con la creencia y la convicción de que lo que se estaba haciendo iba en beneficio de las personas. No era un grupo de malas personas que sí, salió a maltratar no había gente, mala ojo. intención ahí. No. Este es un cambio que va como con esa perspectiva. Quizás había un poco de tosudez. Bueno, Paulo Illenau nos ha acompañado esta tarde, una conversación que me emocionó muchísimo. Él es exdirector social nacional del Hogar de Cristo. Estuvo, como ustedes escucharon, casi 40 años trabajando, así que conoce perfectamente la realidad. Psicólogo experto en prevención y tratamiento de drogas, máster en drogodependencia y actual director del flamante Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños, para hablar de este enfoque. Muchísimas gracias, Paulo Gracias a ti. Illenau, y felicitaciones por lo que traes, ¿no?, a Chile y para generar esta red iberoamericana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y ustedes quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler, viene Sin Pretexto. Chao.